Muy bien, entonces vamos con nuestra clase, hermanos, sobre funciones de hombres y mujeres en la iglesia, según el modelo del Nuevo Testamento. Esta clase es muy importante, muy importante. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué no tenemos mujeres pastoras en la iglesia de Cristo? Otra pregunta que vamos a estar respondiendo también es, ¿por qué las mujeres no dirigen alabanzas? ¿Por qué no hacen oraciones cuando está reunida la iglesia de Cristo? En nuestra época es muy común en las iglesias evangélicas este rol de las mujeres. Hay pastoras, las mujeres presiden cuando está reunida la iglesia en las iglesias evangélicas. En la iglesia de Cristo, los varones presiden en los cultos en las iglesias de Cristo. Los varones presiden los cultos. Y aunque muchas de las iglesias en algún punto de su historia compartieron esta convicción, ya no es ese el caso. Repito, en algún punto de la historia, estas iglesias evangélicas donde hoy en día las mujeres son pastoras y están dirigiendo en los cultos públicos de las iglesias, en algún punto de la historia esas iglesias no tenían esa práctica. Por supuesto, hermanos, que nos oponemos al abuso del hombre sobre la mujer. Por supuesto que estamos en contra de someter a las mujeres sin tener ningún respeto por ellas, ninguna consideración por ellas, como lo hacen algunos hombres, no solo en Panamá, sino en todo el mundo. En algunas culturas, en otros países, está marcada esta situación social. Mujeres sometidas bajo la autoridad arbitraria de los hombres. Estamos en contra de eso. Hombres y mujeres fuimos creados iguales, pero distintos. Es muy importante tener en cuenta esto, amados hermanos. Hombres y mujeres fuimos creados iguales, pero distintos. El liderazgo masculino en la iglesia no es, en el caso nuestro, en las iglesias de Cristo, los varones presiden, y no es porque la mujer es inferior al varón en ningún sentido. No lo creemos, no creemos en eso. No creemos que las mujeres sean inferiores a los varones. Echemos un vistazo al panorama completo de lo que dice la Biblia sobre varones y mujeres. Espero que todos estén allí alertas y en sintonía con esta clase. ¿Vamos bien? ¿Alguien desea
que yo le aclare algo sobre lo que acabo de expresar? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Puede escribirla al chat o puede mencionarla en este momento. ¿Están ahí, hermanos? Enciendan por lo menos el micrófono y digan amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Gracias. Continúo. Misma naturaleza, misma salvación, diferentes roles. Tomen en cuenta este punto importante, hermanos. Varones y mujeres disfrutamos, poseemos una misma naturaleza. Disfrutamos de la misma salvación, de las mismas promesas, hombres y mujeres. Pero, escuchen bien, Dios ha establecido diferentes roles. El rol para las mujeres y el rol para los varones. En la iglesia, en el hogar. No estamos hablando de cuestión de inferioridad o de superioridad. No. Génesis 1:27. Mira lo que dice aquí la escritura. Abra su Biblia, por favor. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Noten esto. Tanto varones como mujeres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Primero, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Segundo, los hombres y las mujeres comparten igualdad en la salvación. Hay un mismo plan de salvación para varones y mujeres. Hay una misma promesa para ambos sexos. No hay distinción para varones y mujeres en el plan de salvación. Gálatas 3:26 y 27 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, versículo 28, Gálatas 3:28. Ya no hay judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mi esposa es coheredera de la gracia de la vida, como dice Primera de Pedro 3:7. En otras palabras, ella y yo estamos en la misma fila esperando la herencia en los cielos. Estamos por igual, la misma promesa de la vida eterna. Tercero, los esposos y las esposas son relacionalmente iguales. Primera de Corintios 7:4 dice el apóstol. Dice así: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Noten esto, en el matrimonio hay igualdad en la relación conyugal. Dado que mi esposa es igual a mí en la relación matrimonial, la Biblia no la manda, óigase bien, la Biblia no manda
a mi esposa obedecerme de la misma manera que manda la Biblia a los hijos obedecer a sus padres, como dice en Efesios 6:1, o a los empleados o a los siervos, como dice la Escritura, que obedezcan a sus empleadores o a sus amos, Efesios 6:5. Esa misma orden no se le da a las esposas en ese contexto, no. Porque la relación entre esposos, varón y mujer, es igual en el vínculo conyugal. En vista de que mi esposa comparte conmigo igualdad en la relación matrimonial, es mejor que yo no la trate a ella como si ella fuera mi hija o mi empleada. Recuerden, los esposos varones no tratan a sus esposas como si fueran su hija o su empleada. No tiene fundamento bíblico ese tipo de trato. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Quién dice amén? Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Muy bien, continúo entonces. A pesar de que hombres y mujeres son absolutamente iguales en naturaleza y situación espiritual ante Dios, y a pesar de que esposos y esposas comparten igualdad en la relación, el segundo capítulo de la Biblia revela que, Génesis capítulo 2, revela que desde el principio de la creación, Dios quiso que los hombres y las mujeres cumplieran diferentes roles y distintas funciones en el hogar y en la comunidad espiritual. De acuerdo al Nuevo Testamento, cuando Dios creó primero a Adán, esa fue la manera de comisionar a los esposos a ser cabeza del hogar y que los hombres fuesen los líderes en su iglesia. Lean primera de Timoteo 2, 12 y 13. Por favor, abran la Biblia. Lean conmigo primera de Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Noten esto, el apóstol Pablo establece aquí un rol de autoridad espiritual en el hogar. El varón es cabeza del hogar. Y Pablo da dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones por las que se establece ese orden de funciones, ese papel? A ver, quiero escuchar de parte de ustedes si están entendiendo las Sagradas Escrituras. Pablo da dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? ¿Sí? Porque Adán fue formado primero por Dios y porque quien fue engañado primero fue la mujer. Ok, entonces Pablo da la primera razón. Muchas gracias, hermano. Primera razón que da Pablo es orden de creación. El varón fue hecho primero. Dios pudo haber hecho a la mujer primero, pero por razón que, pues, Dios sabrá, no tenemos todas las respuestas. Dios hizo primero al varón y después a la mujer. Pablo dice, desde la misma creación se ve el plan de Dios en cuanto al rol, escuchen bien, la función por orden de creación primero. Y la segunda razón que da es de carácter espiritual. Dice que la mujer fue engañada. Entendemos entonces que el varón pecó, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, por desobediencia. Adán pecó por desobediencia. Adán estaba clarito en el momento en que él comió de la fruta prohibida.
él estaba clarito. Eva había sido engañada por la serpiente. Adán no fue, según dice la escritura. Entonces el pecado de Adán es rebeldía. Pero entonces aquí vemos cómo se establece este orden, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, y luego saltamos al 8. Hermanos, esta lección es muy importante porque estamos hablando de un tema actual. ¿Por qué no hay mujeres pastoras en la iglesia de Cristo? ¿Por qué cuando la iglesia está reunida no presiden alabanza las mujeres? ¿Por qué no presiden oración las mujeres en los cultos públicos de las iglesias de Cristo? ¿Por qué no tenemos mujeres dirigiendo en el liderazgo de las iglesias de Cristo? Estamos estableciendo fundamentos. Ya dijimos que no es porque haya cuestión de inferioridad o superioridad. Ya eso se estableció claramente, hermanos, en la introducción de esta clase. Primera de Corintios, capítulo 11, dice, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Noten esto. Escuchen bien. Los teólogos dicen que la primera ley del cielo es el orden. Dios es ordenado en todo. Aquí hay un orden. Y eso es lo que establece aquí. Versículos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se acuerdan aquí? ¿Cuál es el texto paralelo de esto que acabamos de leer, versículo 9? ¿Cuál es el texto paralelo? El pasaje de referencia que explica esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Repito, Primera de Corintios 11, versículos 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y dice el 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Cuál es el texto paralelo? Recuerden, les he dicho que una regla de hermenéutica, la hermenéutica trata sobre la interpretación correcta de la Biblia, siguiendo reglas. Y una regla de interpretación es, la Biblia es su propio intérprete. Hermanos, este texto hace el pasaje paralelo es Génesis capítulo 2. ¿Se acuerdan? Dios, ¿qué dijo antes de crear a la mujer? No es bueno que el varón esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿entienden por qué Pablo dice aquí en Primera de Corintios 11, 8 y 9 que la mujer fue creada por causa del varón? Preguntas, comentarios. Muy bien. Bueno, por lo menos entonces háganme una recapitulación o díganme, esto es lo que estoy entendiendo, hermano. Les doy la palabra. Dígame, esto es lo que he comprendido, hermano. Esa partecita la tenía muy clara y ahora estoy comprendiendo que está explicando sobre por qué las mujeres no participan en el liderazgo.
correcto en la iglesia como pastoras. Exactamente. Es decir, que si, por ejemplo, usted tiene la oportunidad de que alguien de alguna iglesia donde hay pastoras, usted podría compartir por qué nosotros en la Iglesia de Cristo no tenemos esa práctica. Bueno, el versículo ahí lo dice claro, ¿no? Okay. Tomen nota entonces de esta explicación, lo que Pablo enseña al respecto. Estamos citando 1 de Timoteo 2, 12, 13, 1 de Corintios 11, 3 y versículos 8 y 9. Después de crear a Adán, Dios creó a Eva con el propósito específico de que fuese ayuda idónea. Génesis 2, 7 y 18. Hermano, una pregunta. Adelante. Me queda claro que el varón tiene que ser la cabeza espiritualmente, pero digamos que en un caso tal, no exactamente sea un culto de domingo, sino una reunión de la iglesia, y no haya varones capacitados para dirigir, y haya una mujer. ¿Qué sería en ese caso? Una mujer que esté capacitada, siempre y cuando no sea un culto de domingo. Bueno, hay un pasaje que sería Hechos capítulo 19. Ustedes se acuerdan de aquella pareja de esposos que llamaron aparte a un predicador que era elocuente, sabía expresarse, este predicador, pero el conocimiento que tenía sobre el cristianismo, sobre el evangelio, era incompleto, ya que él no había sido instruido sobre Jesucristo, la iglesia. Él conocía sobre la enseñanza que dio Juan el Bautista. Entonces dice en Hechos capítulo 19, en el versículo, para ver, capítulo 18, perdón, capítulo 18 del libro de Hechos, versículo 24, entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Note esto. Aquí una pareja de esposos. En estos dos nombres, ¿el de quién se menciona primero? ¿Mm? El de ella. Priscila. En el contexto cultural del Nuevo Testamento, cuando el escritor menciona el nombre primero, cualquiera que sea, en este caso quiere dar a entender el que tenía la iniciativa, el que sobresalía. Y vemos aquí que la pareja de esposos era ella la que tenía, como quien dice, llevaba la batuta. En este caso de hablar con Apolos. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si ese fuera el caso de un grupo de hermanos donde los varones o el varón que está no tiene suficiente entrenamiento o conocimiento de la palabra y hay una hermana que sí tiene, aquí lo correcto sería que ella aparte le hable, le exponga como hizo Aquila y Priscila, para que el varón
sepa cuál es su función. Miren, hermanos, cuando yo ministraba en la iglesia de Río Abajo, calle 14, soy cofundador de esa iglesia, había una hermana que siempre se quejaba conmigo de que su esposo, a pesar que era creyente y asistía a la iglesia, su esposo nunca tomaba la iniciativa en el hogar para dirigir cultos familiares. Siempre llegaba a donde mí quejándose. Y un día yo le dije, hermana, mire, si su esposo no lo hace, hágalo usted, porque en el hogar se tiene que hacer cultos familiares. Alguien tiene que tomar la iniciativa para enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Hágalo usted. Si su esposo no toma la iniciativa, hágalo usted. Entonces, hay que ser muy cautelosos con esto, pero esto es lo que enseña y tenemos algunos principios que podemos usar dada la circunstancia. Muchas gracias, hermano, por tu pregunta. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta o quiere hacer un resumen de lo que está entendiendo? Hablemos del tema liderazgo y sumisión, según la Biblia. El Nuevo Testamento emplea la palabra cabeza para describir la relación entre la iglesia y Cristo y el liderazgo del varón con la esposa. Y usa la palabra someterse para describir la obediencia a la autoridad. Noten, por ejemplo, que Pablo dice a los corintios, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Algo similar le dice a los Efesios en Efesios 5:22 al 24. Él también le dice a Tito en Tito 2:3 al 5. Lo mismo. E igual que Pablo, Pedro instruye a las esposas en Primera de Pedro 3:1. Les dice que obedezcan a sus esposos. Así dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora bien, la frase el hombre es la cabeza trae a la mente imágenes ofensivas en nuestra cultura debido al abuso de la arbitrariedad de los varones. Esta idea es un insulto, inclusive para el movimiento feminista, porque el movimiento feminista es el extremo de lo que es el machismo. Escuchen bien esto, hermanos. El machismo es totalmente incorrecto. El feminismo es igualmente incorrecto. Son los extremos. Cuando el movimiento feminista o mujeres, como dicen entre comillas, empoderadas, que es una frase nueva, el empoderamiento de las mujeres, se habla de esto hoy en la sociedad. Cuando ellos nos oyen a nosotros hablar de que el varón es cabeza de la mujer, inmediatamente saltan. Es un insulto. La otra frase, sumisión femenina, que la mujer se someta al varón, se asocia con abuso físico, con el machismo. Y tienen razón, como les he dicho desde el inicio de esta clase, de esta lección de hoy. Lamentablemente, el hombre, lejos de la voluntad de Dios, se enseñorea y abusa de la autoridad y del rol que Dios le ha dado
y ha caído en el extremo de de arbitrariedad y de abuso físico y verbal. Eso no está avalado por las escrituras. Sin embargo, el liderazgo masculino simplemente significa liderazgo semejante a Cristo. Lo dice Pablo en Efesios 5:23, cuando dice: varones, amen a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la clase de liderazgo que los hombres cristianos debemos ejercer en nuestros hogares y en la iglesia. Un liderazgo de amor, de servicio, donde ponemos, los hombres casados, a nuestras esposas en primer lugar, sus necesidades. Pensamos siempre en el bienestar de nuestras esposas. Ese es el liderazgo del que estamos hablando. Un liderazgo semejante al de Cristo con la iglesia. En efecto, Pablo mira directamente a los ojos de cada esposo y le dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En vista de que Cristo es el modelo de liderazgo, se ve claramente que no hay una onza de arrogancia o de dominación en el concepto del hombre siendo cabeza del hogar. Tampoco significa que comparados a las mujeres, los hombres deberían sentirse superiores, de primera clase, más listos, más importantes, más valiosos y más dotados. Claro que no. Siendo que seguimos el modelo de liderazgo de Jesucristo, esto significa que debemos cuidar a nuestras esposas, tanto como nos cuidamos a nosotros mismos. Así dice el apóstol Pablo. Esto significa que debemos tratarla con ternura, proveer para sus necesidades y protegerla, así como lo hacemos por nosotros mismos. Esto significa desear verla alcanzando todo su potencial espiritual, emocional, física e intelectualmente. Y esto significa que uno está dispuesto a hacer los sacrificios personales a fin de que esto ocurra. Esto significa que usted no va a ignorar ni minimizar lo que ella desea, sus aspiraciones o sus sentimientos. Y eso significa que los mejores intereses de ella estarán en el centro de tu corazón. Muy bien. ¿Qué tienen que decir a esto, varones? ¿Se quedaron sin palabras? Hermano, eso fortalece nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Sobre todo, lamentablemente, en esta sociedad en que vivimos y que uno viene criado de una forma machista. Yo, particularmente, yo vengo acostumbrado de que ver a mi mamá llevándole el plato de comida hasta donde está sentado a papá. Ella, la que lava la ropa. Y no es que se lava en lavadora, sino que se lava a mano, en un lavadero. A planchar, y que tiene que tener todo listo en la casa para el hombre, porque él solo tiene que, la responsabilidad de él es llevar la comida. Sin embargo, uno no ve que se corresponda a ese trabajo, que no hay una palabra, o quizás ni siquiera una palabra, sino un gesto, una caricia de agradecimiento a ese trabajo que se hace en el hogar. Y entonces uno viene creado, se le crea ese chip
decimos de que la mujer esa es su función, y que no tiene pues más derecho o otra cosa que a trabajar en la casa, a criar a los hijos y a que tenerle la ropa y la comida al hombre. Y entonces uno piensa pues de que las mujeres pues no tienen derecho a más por eso. Pero la palabra de Dios es sabia. Dice los derechos y deberes que tenemos cada uno. Pero también habla de cómo el hombre debe tratar a la mujer. Así es. Y hoy en día pues aún así es difícil a veces. Entonces uno hay que recurrir siempre a la palabra de Dios. ¿Por qué es difícil? Porque cuando en el matrimonio uno discute por X o Y motivo, a veces se le sale esa forma de no tratar a la mujer como el vaso más frágil. Y no es que uno va a golpearla físicamente, sino que las palabras golpean a veces más duros. Así que hay que fortalecernos en la palabra de Dios. Así es. Gracias, hermano. Muy bien. Bueno, buenas. Sí, dele, hermano. Si quería preguntar, por lo menos, hermano, actualmente vemos el gran error de lo que sucede en este mundo, es la igualdad. Las mujeres se suponen que en esto de la igualdad, ellas toman el rol y el derecho de muchas cosas que ha ataviado lo que es el cambio y relaciones en el hogar de un matrimonio dentro de lo que es la palabra, porque fuera de la palabra hay mucho desorden. Podemos ver que dentro de la palabra se mantiene equitativamente lo que es el respeto del hombre a la mujer, aunque muchas veces hay desviaciones, pero fuera de la palabra de Dios hay un rol que prácticamente ha sido todo opositivo, nada en lo que es la negación a lo que el hombre manda en el hogar. El hombre hace su parte, la mujer hace su parte, el que está trabajando, el que trabaja, si la mujer tiene ese derecho, la mujer hace lo que ella supuestamente le da la gana. Eso no en todos hogares, hay varios hogares que se manejan así. Por eso que hay mucha ruptura de matrimonios, que los niños o los hijos quedan, entonces muchas veces quedan huérfanos, quedan con una tía o quedan con una abuela que los comienza a criar, que no debía hacer, porque es una responsabilidad del momento de los padres que tuvieron por lo menos ese contacto físico de crear y de hacer a esa criatura. Ese es el problema actualmente de muchos hogares, que la ruptura de lo que es el amor, no hay un amor directo porque la palabra de Dios no está en el corazón de ellos, porque si la palabra de Dios estuviera en el corazón de ellos fuera algo muy distinto en esta parte, y uno tiene que ver esa parte de lo que conlleva la relación del hombre y la mujer fuera de Dios y la relación del hombre y la mujer dentro de Dios. Algo muy distinto, que se han desviado, lo que es fuera de Dios se han desviado de lo que manda nuestro Padre Celestial. La sujeción, que la mujer tiene que estar sujeta al hombre y el hombre tiene que respetarla con ese respeto y amarla como Dios nos ama y nos ha amado desde el momento que nosotros vinimos al mundo. Gracias, hermano. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es la sumisión bíblica? La sumisión bíblica simplemente significa seguir a un líder que se parece a Cristo. Noten esto, tomen nota de lo que es sumisión en el contexto bíblico. La palabra sumisión es un término militar. Pablo usa mucho figuras tomadas de su cultura. Por ejemplo, él habla de que la armadura del soldado cristiano, y él tiene en su mente y tiene frente a él a un soldado romano. Entonces, él toma una palabra de uso militar en sus días. Habla de sumisión. Estamos en guerra espiritual y somos el ejército de Dios.
tiene que haber orden en el plan de Dios. Entonces, 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así como Jesús es modelo de liderazgo, también lo es de sumisión. Y noten esto, el Hijo se sujeta al Padre y la Biblia dice que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son de la misma naturaleza, iguales en gloria. Sin embargo, en funciones, en roles, en la Trinidad, hubo sujeción. Así como Jesús es modelo de liderazgo, también lo es de sumisión. Nada es más claro en la Biblia como el hecho que Jesucristo voluntariamente se sometió a sí mismo a la voluntad y al amor del Padre. Mateo 26:19, Juan 4:34, Juan 5:30, Juan 6:38. A pesar del hecho que él compartía la misma naturaleza divina con el Padre. Juan 1:1 y 14, Juan 17:5. Filipenses 2:5 y 6, Colosenses 2:9, pasajes que hablan de la igualdad en la naturaleza divina del Hijo con el Padre. Sin embargo, el Hijo de Dios se sometió a la voluntad del Padre. En vista de que Jesús es modelo perfecto de sumisión en su relación con el Padre, la sumisión femenina en el hogar simplemente significa que una esposa reconocerá que Dios ha comisionado a su esposo para ser el líder primario en el hogar y ella voluntariamente le dejará cumplir con su rol. De la misma manera, la sumisión de la mujer en la iglesia simplemente significa que las mujeres cristianas reconocen que Dios ha comisionado a los hombres cristianos para ser los líderes primarios en la iglesia y que ellas voluntariamente permitirán que hombres de Dios cumplan esa función. Volvemos a tomar entonces el tema del liderazgo en la iglesia. Recae sobre los varones, reflejando el plan de Dios en la iglesia. El principio de liderazgo masculino y sumisión femenina es un principio eterno que cada congregación, cada cultura y cada generación debe reconocer y reflejar. Quiero hacer nota de esto porque el liderazgo en la iglesia no es un asunto cultural o del momento. Sin embargo, hay quienes sugieren que las manifestaciones externas de este principio, liderazgo masculino y sumisión femenina, pueden variar de cultura en cultura. Algunos dicen Pablo dio esa orden porque en su cultura, en su tiempo, era así. No, hermanos. Ese argumento no tiene fundamento bíblico, esa explicación, porque la palabra de Dios trasciende las culturas. Recuerden esto, los mandamientos y principios bíblicos no son culturales, son mandamientos que trascienden el contexto cultural. Hay un problema entonces con ese punto de vista de que el mandamiento dado por Pablo era cuestión cultural de su época. Algunas culturas rechazan completamente el principio de liderazgo masculino y sumisión femenina hoy en día. Hermanos, si a mí me invitaran a alguno de estos shows, de algún de estos donde tienen invitados en la televisión y están tocando allí en ese programa el tema de quién manda en el hogar y hay audiencia allí presente, hay personas que están viendo a los invitados y la conductora o el conductor me pregunta quién manda en el hogar y yo digo, el varón es cabeza del hogar. ¿Ustedes saben cuál es la reacción de la gente? Empiezan a tirarme tomates, empiezan a murmurar en voz alta. Precisamente porque el tema está
corrompido por el pecado del hombre, por el abuso masculino. Claro que es impopular este concepto, pero recuerden, no estamos siguiendo a Dios solo por algo que sea popular, por algo que goce de la aprobación del mundo. La palabra de Dios es muchas veces impopular y no goza de la aprobación del mundo. Entonces, Pablo esclarece lo que es cuestión de cultura y lo que no es cuestión de cultura. Primera de Corintios 14:33, abran su Biblia, por favor, hermanos, en este texto. Primera de Corintios 14:33, dice el apóstol Pablo, miren, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren hablar algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, miren, aquí está hablando de tomar el liderazgo. Las mujeres, está la congregación reunida y una hermana con voluntad fuerte se para y comienza a dar indicaciones. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comportamientos, hermanos, porque Dios ha establecido un rol y una función para los varones en el hogar y en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo aquí establece un orden, el orden del liderazgo. Y otra vez repito, no estamos hablando de inferioridad o superioridad. Ya establecimos el hecho que varones y mujeres somos iguales delante de Dios. Pero Dios es Dios de orden y ha establecido un plan. Y esa es nuestra posición, apreciados hermanos. Estos versículos forman parte de una larga serie de instrucciones que Pablo da a 3 distintos grupos en la iglesia sobre reglas para hablar en los cultos de la iglesia. Recuerden que la iglesia de Corinto estaba experimentando dificultades internos. Y Pablo escribe precisamente para referirse a problemas congregacionales, problemas de la misma iglesia. Y entonces Pablo aquí habla a estos 3 grupos de personas sobre cuándo hablar en la iglesia. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28, reglas para los que hablan en lenguas en la iglesia de Corinto. Recuerden, en la iglesia de Corinto había los dones milagrosos que ya hemos estudiado en otras clases. Entonces aquí en el capítulo 14, versículos 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces aquí dice que si no hay nadie que tenga el don de interpretar lenguas, que el que tiene el don de hablar en lenguas, que se calle en la iglesia. O sea, ahí establece un orden sobre cuándo hablar en lenguas y cuándo no hablar en lenguas. Luego da un orden para los profetas. Primera de Corintios 14, 29 al 31. Miren, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces, miren, en la iglesia no se puede armar ese murmullo, dice Pablo, que todos están hablando al mismo tiempo. No. Si hay alguien que tiene una palabra de Dios para el pueblo, que ha recibido un mensaje, si alguien tiene el don de profeta, que hable. Y si alguien está sentado y también siente que Dios le ha puesto una palabra, bueno, espere su turno para que el que está de pie hablando termine, se sienta y continúa. Entonces, ¿quién debe hablar? ¿En qué orden? Aquí Pablo está estableciendo orden.
sobre esto. Luego, para las mujeres, dice en 1 Corintios 14:33, miren lo que dice aquí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es un Dios de orden. Reglas para las mujeres, versículos 33 y el 34 que ya leímos. Tres razones que presenta Pablo para esta prohibición. Aquí están en los versículos 33 y 34. Entonces, no es autorizado que en la iglesia las mujeres tomen la iniciativa. Tengamos cuidado de irnos al otro extremo, ¿verdad? De que las mujeres no pueden hablar, entonces no van a cantar porque no puede pronunciar palabras. No se refiere a eso, está hablando de tomar el liderazgo. Tiene que haber un orden y eso es lo que Pablo establece. Objeciones al principio del liderazgo masculino y sumisión femenina. ¿Cómo me explica 1 Corintios 11:5? Oye, que no sé. ¿Cómo me explica 1 Corintios 11:5? Leo entonces. 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces Pablo hace una referencia aquí a mujeres que están orando o profetizando. Entonces, quiere decir que las mujeres pueden predicar en la iglesia tomando este texto bíblico. Miren, Pablo no se contradice. En primera de Timoteo 2:8-12 presenta el mismo principio de liderazgo masculino y sumisión femenina. Entonces, cuando estamos reunidos, los varones son los que toman la iniciativa. Por ejemplo, en grupos de oración pequeños, este servidor tiene la costumbre, cuando yo estoy en un grupo de oración pequeño y hay hermanas, yo delego a hermanas que oren. Y esto recibí hace unos días una pregunta de parte de un hermano de otra congregación que había notado esa práctica y me dijo, hermano, las mujeres en su congregación dirigen oración. Porque hay algunas iglesias de Cristo donde en ningún momento las mujeres oran o pronuncian una oración en voz alta. Entonces yo le hice la aclaración, mira hermano, cuando no está en el auditorio la iglesia reunida, cuando no estamos en el auditorio y estamos en un grupo pequeño y yo estoy presidiendo, yo acostumbro, si estamos en un tiempo de oración, pedir a alguna hermana o hermanas que dirijan. Pero noten esto, siempre bajo la dirección de los varones. No hay ninguna contradicción al respecto en ese punto. Cuando estamos reunidos todos, la iglesia, no podemos hacer eso porque allí está congregada la iglesia, los varones son los que están presidiendo en ese momento. No hay que irnos al extremo, no hay que ser extremistas. Hay que tener mucho cuidado y un balance en este concepto, hermanos. Es hora que restauremos el plan de Dios para hombres y mujeres en el culto de la iglesia. Termino con 1 Corintios 14:37. Con este pasaje terminamos. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Miren cómo termina Pablo lo que acaba de decir sobre el orden a la hora de hablar, el orden de los que hablan en lenguas, el orden de los profetas, el orden de las mujeres, es mandamiento del Señor y no un asunto cultural.
Hemos completado nuestra lección de esta tarde y estamos entonces aquí, hermanos, avanzando. Preguntas, por favor, preguntas o comentarios finales. Gracias, hermanos, por el estudio bíblico. Tengo un par de preguntas. Sí. Cuando, por ejemplo, hay actividades así como el tipo de convención de damas, que solo se reúnen damas, ¿cómo se aplica esta regla? Definitivamente, y como son puras damas, no hay, en teoría no debe estar la presencia del varón. Así es. Entonces se interpreta, mientras no haya un varón presente, las mujeres pueden presidir. Claro, es una reunión de damas. No está una congregación como tal reunida, sino hay hermanas representando congregaciones, pero no están los varones. Lo que yo digo es que tenemos que ser muy cautelosos, no irnos al otro extremo. Quiero enfatizar y ser claro en esto. Creo firmemente en el mandamiento del liderazgo masculino en la iglesia. No tengo dudas al respecto, ese es el orden de Dios. Pero yo también creo que Dios nos ha dado grandes hermanas a las cuales tenemos que escuchar sus opiniones. Es importante y las mujeres contribuyen enormemente al avance de la obra de Dios. No podemos ignorar ese hecho, hermanos. Entonces, siempre pidiendo sabiduría a Dios para ser balanceados, no irnos a uno u otro extremo. Continúa, hermano, disculpe. Sí, gracias, hermano. La otra pregunta es, algunas iglesias tienen personerías jurídicas a mujeres. Eso es totalmente aparte, ¿cierto? No nada tiene que ver con lo que es la parte del espiritual, se puede decir. Así es. La personería jurídica es una representación legal, no es el liderazgo propiamente de la iglesia. En el caso nuestro, en Panamá, así es. Probablemente en algunos otros lados no es así. Creo que tiene que haber ahí comprensión y respeto entre las iglesias. En el caso nuestro, la personería jurídica de nuestra congregación no representa el liderazgo propio de la iglesia, sino es una representación legal. Asuntos legales, nada más. Okay. Gracias. Muy bien. Gracias, hermano, por su comentario. ¿Estamos bien claros con esta lección entonces, apreciados hermanos? Si hay alguien, puede hacer el comentario final y entonces, si no, terminamos entonces haciendo una oración, ¿les parece? Vamos entonces. Sí, dele, Juanca. Sí, hermano, es un tema bastante interesante, ya que, digamos que por la culpa de muchas personas en el pasado, ahora muchas personas piensan mal de la iglesia, muchas mujeres. Antes excluían a las mujeres en diferentes cosas y eso ahora está costando poder hablar con las mujeres de este tema. Y me pareció muy interesante y estuve pensando que me gustaría, o sea, como hablar este tema también con las damas, con los jóvenes, para ver cuál sería también su punto de vista de ellas, porque, o sea, aquí somos puros varones y estamos escuchando el punto de vista de puros varones, y sería bueno también escuchar el punto de vista de las damas. Sí. Sí. Daniel va a comentar. Que sí es un tema muy interesante y es una lástima que hombres a través de la historia han tergiversado estas palabras y han abusado de las mujeres. Pero si solo vemos el ejemplo de Jesús, Jesús nunca tenía menor a las mujeres. Él respetaba a las que lo acompañaban. Él nunca las trató menos que los demás apóstoles.
Y todo va acorde con el orden perfecto que ha establecido Dios. Si Dios dice, oh, mujeres, sométanse a hombres. Y si un hombre está sometido a la palabra de Cristo, como está en el orden, va a ser todo igual, pues va a ser con un respeto que se tiene que dar a las mujeres. Porque si un hombre se rige por la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo y el modelo, no va a hacer nada incorrecto hacia su esposa y la va a tratar de una buena manera, porque ese es el orden que ha establecido Dios, que nos dice. Así es, ese balance, miren, gracias Daniel, me parece muy interesante el mencionar a Jesucristo. Fíjense, Jesucristo no nombró a mujeres apóstoles. Y Jesucristo tuvo mujeres que lo seguían y lo apoyaban económicamente. Así lo dice el Evangelio. Había mujeres que apoyaban, daban aporte económico al ministerio de Jesucristo. Las mujeres estuvieron hasta el último minuto en la cruz, al pie de la cruz. Pero quiero que establezcan bien claramente que nunca fue el plan de Dios cambiar el rol y este papel que estamos viendo que se han ido al otro extremo, teniendo mujeres pastoras, dirigiendo, tomando la batuta en las iglesias. Ese no es el plan de Dios, hermanos. Sin embargo, quiero otra vez enfatizar, las mujeres son importantes en el plan de Dios. Dios ha establecido un rol y una función para cada uno. Ese es el plan de Dios. Una pregunta que se me viene, hermano, y disculpe, te lo voy a hacer largo. En nuestras congregaciones, a veces por falta de personal, diríamos capacitado, voy a utilizar la palabra, a veces las mujeres, me estoy enfocando en las clases de los niños, jóvenes. Definitivamente las mujeres nos ayudan ahí en el tema de las clases, porque a veces nos quedamos cortos los varones ahí en cuanto a la distribución de la responsabilidad. Personalmente no lo veo a mal de que den las clases de los niños. Tenemos excelente personal y maestras en nuestra congregación que muy bien dan las clases, pero voy enfocado más a los jóvenes bautizados, a los jóvenes que ya están en ese tema de ya algo más serio. Bueno, todo es serio, disculpe la palabra, pero ya pues que están en el bautizo y que están bautizados y están iniciando esta vida como cristianos. ¿Qué opinión le merece para usted pensar de que una maestra esté dirigiendo las clases para los jóvenes? Vuelvo y repito, no es nada personal, si no me estoy enfocando en lo que acaba de decir la Biblia, ¿verdad? No es nada personal o que esté en contra de que así se haga, simplemente se me vino a la mente eso y quería preguntar su opinión. Todo lo contrario, agradecido estoy con toda la ayuda que tenemos en la congregación con respecto a simplemente es algo que se me vino a la mente ahorita. Claro, pues siempre y cuando el desempeño de hermanas maestras para jóvenes o niños, siempre y cuando esté enmarcado bajo la dirección del liderazgo de los varones, nunca por iniciativa o decisión propia de ellas, yo creo que es un balance y es un enriquecimiento a la vida congregacional. Las hermanas tienen talentos y son maestras. Entonces, necesitamos aprovechar ese talento. Y si hay varones también. Creo que aquí, hermanos, el punto aquí es el balance. Miren, nosotros tenemos congregaciones en los campos, en Panamá.
El año pasado hicimos nuestro viaje misionero a Darién y llegamos y empezamos a salir a predicar. Miren, las hermanas no salen a predicar allá en los campos. Se quedan cocinando. Eso está bien. Claro, cada quien tiene que hacer una labor, pero ojalá que no sea porque consideren que ellas no deben salir a predicar y que ellas solo deben quedarse a cocinar. Nadie ha dicho que los varones, que el rol de la mujer, escuchen bien esto, la Biblia no dice, escuchen bien esto, que el rol de la mujer sea cocinar y lavar la ropa únicamente. La Biblia no dice eso. Los varones pueden cocinar y lavar la ropa y pueden aportar. Entonces, hay que tener cuidado y hay que usar ese balance, hermanos. Lo que se necesita es no irnos a ningún extremo, sino tener un balance de las cosas. Siempre el liderazgo recayendo sobre los varones, hombres de Dios. Eso es lo que vamos a insistir siempre. Hermano. Sí, hermano. Quería apuntar algo de los años que la Iglesia de Cristo, cuando se realizó aquí en el área de Residencial Vista Alegre, las hermanas tuvieron siempre ese apoyo de que tenían clase los martes, todos los martes, no les fallaba, muchas veces los miércoles y los jueves que nos reuníamos dentro de la iglesia, todos, pero las hermanas tenían de cuando 2 horas que le daban clase entre el hermano Eli, el hermano Rodolfo, el hermano Walter, siempre un varón ese tiempo. O sea que la hermana siempre iba, y para no solamente en lo que conlleva ahora para el 17 de este mes, de esas actividades que tiene la hermana, que nunca los varones tuvieron esas actividades, que ahora la tenían ahora a la área de Antón, que no se pudo llevar por el COVID. Hay muchas cosas que prácticamente los varones no se han retomado esa parte, lo que es clases. Las clases aquí en esta área no se dieron. Se dan los jueves simplemente entre hermanas y hermanos, pero las hermanas tenían días en semana especialmente para ellas nada más, que será clase. Quién sabe por el tema de trabajo, ¿no? Posiblemente era porque muchos trabajaban, ¿no? Pero había una hora también como se lo dan a la hermana comenzaban, si era 6, 5, le daban el tiempo a ese, de lo que era su estudio a la hermana. El hermano preguntó algo. Yo creo que la hermana están bien dotada de muchas de las palabras y han incurrido a tomar todas estas cosas seriamente. Y eso le ayuda en pila a las hermanas, porque a los varones no tuvimos esas facilidades. Muchas veces cuando me reunía no eran pocos, habíamos un grupito, muchas veces no, y muchas veces se rompía. Las normas de seguir con lo que era la clase para varones se rompían, porque muchas veces, si eran 7, 8, muchas veces después 8 venían 2, después 3, y después prácticamente no se llevaban a cabo. El hermano Wilmer tiene un concepto muy bueno de la hermana, porque así, la hermana está bien plasmada en lo que es la palabra. Muy bien. Gracias, hermano Ricardo. Bueno, hermanos.